Llega el mediodía e iniciamos las 2 horas más atrevidas e incautas del día. Felipe Bianchi y Rodrigo Gómez comienzan el recorrido por las avenidas informativas de esta metrópolis. Bienvenidos a la conversación que marca la jornada. Bienvenidos a Metrópolis. De la tarde, 1 minuto, 12 de la tarde, 1 minuto, y comenzamos aquí una nueva edición de Metrópolis, su programa favorito, todos los días de 12 a 2 de la tarde. Junto a Rodrigo Gómez. Buenas tardes, Felipe. No me mires, no me hables, no hables mirándome a mí, por favor. Te lo no pido. me mires, no me mires, no me mires. A ver, me voy a alejar un poquito más. ¿1 metro? ¿1 metro y medio o 1 metro? 1 metro nomás. Bueno, ahí estamos. ¿Para qué ver, voy a decir más de lo que es? No sé qué es más peligroso, si hablarse aquí o... Oiga, usted no hable si no lo presentan. Y junto a Cristian Peñailillo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? Buenas tardes. Preocupantes, buenas tardes, pero aquí estamos. Aquí estamos todos los de siempre. Tardes, diría yo. Al otro lado del vidrio, lo que nos tranquiliza un poco, sí. Paulo Flores, Alexis y Jesús, que en este preciso momento ha salido a los pasillos a toser, cosa que lo vemos con cierta preocupación. En las redes sociales, como siempre, Felipe. El equipo Big Data. ¿Qué? Equipo Big Data. El Big Data. El equipo Big Data. Big, muy big. Es verdad. El hashtag de hoy, está más o menos claro, ¿no? ¿Cuál es? Metrópolis Cuarentena. Metrópolis Cuarentena en una jornada, Felipe, Rodrigo, de día lunes, muy noticiosa porque hubo anuncios y también hay una encuesta que tiene que ver más con el fútbol que con la contingencia en general. Contingencia que ya vamos a revisar de inmediato, pero resumámoslo en que el país ha pasado a fase 4, la última fase, la más compleja de esta pandemia del coronavirus. Eso implica, entre otras cosas, cierre de fronteras. Eso implica, entre otras cosas, que se disminuye la cantidad de personas para las reuniones públicas o privadas, no más de 50, lo que influye en muchas cosas. Influye en lugares de reunión, influye en matrimonios, en reuniones sociales, en una cantidad de cosas, en salas de cine, salas de recitales. Recordemos, por ejemplo, que se hizo un recital con más de 10.000 personas el fin de semana. Que el fútbol se jugó ayer con público. Que el partido del sábado del rugby fue con público. Eso implica, personas, Felipe, implica conciencia, implica responsabilidad, implica solidaridad, implica que si uno cree que está bien, efectivamente los más afectados es la gente de más de 70 años. Entonces, yo creo que esto no es por primera vez. Tenemos que actuar no pensando en uno, sino que pensando en la comunidad, pensando en la población total. Las políticas públicas no son pensando en una persona, son pensando en toda la comunidad, aun cuando... Vamos a ver si somos capaces. Vamos a analizar cómo fueron las políticas públicas informadas ayer, un desorden, inconsecuencia, miles de cosas. Pero yo creo que es el minuto, que una sociedad hoy día muy egoísta, una sociedad que piensa en uno, una sociedad que piensa en el metro cuadrado que le importa solamente a uno. Hoy día tenemos que tener conciencia, solidaridad y pensar en todo y no solamente en el metro cuadrado que a uno no puede influir. Vamos a hablar también con mucha responsabilidad de las noticias que están apareciendo en las redes sociales en las últimas horas. Hay informaciones que señalan que podría haber ya un primer caso de un fallecimiento por coronavirus. No está confirmado oficialmente, sí está muy extendido entre algunas informaciones de redes sociales. Y también, a propósito de lo que decías tú, de esta indefinición en las informaciones, está la información de que el alcalde de la Florida, sí, señor, habría ya indicado que se cierran todos los locales comerciales en su comuna, incluidos los malls. Un poco siguiendo lo que se hizo en Madrid, lo que se han hecho en muchas ciudades de Estados Unidos. Pero anticipándose, ¿no? Anticipándose y por su cuenta, más allá de las definiciones del propio gobierno, repitiendo un poco lo que pasó con las clases en los colegios y en las universidades, mientras el gobierno oficialmente en La Moneda salía a decir a través de su comité de expertos que no era todavía tiempo para suspender las clases. En ese mismo momento, no después, en ese mismo momento, lo que revela que no había conexión alguna entre unos y otros. Por suerte, dirán más de alguien, los municipios anunciaban, las universidades anunciaban y algunos colegios privados y públicos anunciaban que se cerraban, que no había clases. Bueno, puede que pase lo mismo con los locales comerciales. Se le preguntó especialmente al vocero oficial en este momento, que es el ministro de Salud,
el señor Mañalich, si se iban a cerrar los malls hace 1 hora y media, dijo que no, que todavía no estaban las condiciones, y ya ha anunciado el alcalde de la Florida que en su comuna sí se van a cerrar, lo que puede generar un efecto dominó sobre otras comunas también. Sí, a propósito de lo que dices tú, Felipe, es distinto, hay una distinción de lo que pasa con las universidades, que son entes privados, de lo que pasa con los alcaldes, que finalmente tienen una responsabilidad pública, una responsabilidad social. Y eso que no estuviera alineado con el gobierno me llamó la atención. Ahora, lo que sí me llamaba más la atención también, aun cuando las universidades son entes privados, sus 2 rectores son doctores. Entonces, tenían... La Católica y la Chile. Claro, entonces... Que fueron las primeras que suspendieron las clases. En el mismo momento que el comité de expertos de gobierno decía que había clases, ya en las redes sociales información oficial de todas las universidades, no solo la Católica y la Chile, que fueron las primeras, la Adolfo Ibáñez, la Diego Portales, la Alberto Hurtado, la Santa María, todas fueron, mientras todavía duraba la conferencia en la que se llamaba a ir a clases, señalaban que no iba a haber clases en sus instituciones, colegios privados también, el Santiago College, el San Ignacio, el Grange y varios más, el St. George, ya habían comunicado que no había clases, y luego fueron una a una las municipalidades. Sí. Providencia, Las Condes, incluso municipalidades afines al gobierno, Providencia, Las Condes, La Florida, Itacura. Mientras se hacía la conferencia de prensa donde se decía que iba a haber clases, las municipalidades decían no hay clases. Si eso no es un despelote, no sé lo que es, pero bueno, es momento de tratar de acopiar información, de unirla para que todos en este país podamos seguir un mismo camino. Y quiero aportarte un datito también, sí, muchachos, porque hace un rato el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, decretó emergencia comunal. Esto se suma a la decisión tomada en la Florida de cerrar todos los moles. Dice, suspensión de clases y actividades municipales, discotecas y persas zapadores, funcionarios municipales sobre 60 años, enfermos crónicos, padres y madres con dificultad para cuidar a sus hijos o hijas, podrán trabajar desde la casa. Seamos responsables, publicó hace un rato Daniel Jadue, además del comunicado que habla de esta emergencia comunal en Recoleta. Además está recordar los protocolos de lavarse las manos, de salir solamente si es necesario. Bueno, yo creo que todo esto, si seamos un país, de este minuto nos tornamos en un país más solidario, podemos salir más rápido. De esto no se sale solo. La verdad que... Es muy importante en ese sentido, Rodrigo, la gente joven de universidad y de colegio, estas no son vacaciones. La idea es que no salgan, que no haya fiestas, que no haya reuniones en los cines, en los malls, que no haya vida social. La idea es quedarse en las casas. Ese es el sentido de que se suspendan las clases. No han salido a vacaciones. Es un desafío importante, desafío entre comillas, y la verdad que no cuesta nada, sobre todo a la gente que tiene más posibilidades. Yo entiendo que la cuarentena para lugares más socialmente más complicados, de riesgo social, es más difícil porque vive más gente en una casa, los espacios son más chicos, se van generando una serie de problemas que yo puedo entender. Pero la gente que puede hacerlo, que puede estar en su casa tranquila y desarrollar la vida un poquito fuera de lo común, y que es necesario hoy día, realmente me parece a mí que hay que hacer ese tipo de esfuerzo. Y veremos aquí si la desigualdad, Felipe, yo creo que la tecnología, hasta cierto punto, en el tema del aprendizaje, si es bien usada, se puede acortar la brecha. Si no es bien usada, la brecha se va a aumentar más, lamentablemente. Fase 4 entonces para el coronavirus en nuestro país. Ya anunció el gobierno que se puede seguir avanzando en esta escalada de decisiones como han tomado otros países que están más afectados hasta este momento por esta pandemia. El caso emblemático de Italia y de España, donde se han suspendido los movimientos, no hay posibilidad alguna de traslados, ni de salidas, ni de visitas a centros comerciales todos cerrados, tiendas todas cerradas, no se puede ir a los parques, no se puede salir a la calle, salvo que haya una urgencia real y estructurada y definida por una autoridad. Por lo tanto, incluso hay países que ya iniciaron toque de queda a las 10 de la noche. Ayer nos enterábamos. Bueno, todas estas cosas pueden seguir avanzando si sigue creciendo esta pandemia como creció en las últimas 24 horas. Se duplicó el nivel, la cantidad de infectados, pasamos de 75 a 155 y más del doble. Eso nos llevó a decretar entonces fase 4. La pregunta del día tiene que ver con algo que ya está un poco superado, diría yo, por las últimas informaciones, porque dijo el presidente de la República, no puede haber actos públicos ni privados de más de 50 personas. ¿Y cuál era la pregunta? Que en Chile se siga jugando fútbol aún sin público es, 2 puntos. A, absurdo. B, irresponsable. C, lógico. Y D,
necesario. En los primeros 2 minutos ya está ganando claramente en la primera parte de las alternativas, ¿no? Sí, señor. Absurdo es un 29,5%, irresponsable un 50,3%, es decir, entre los dos hay un 80% de votos, lo que me parece a mí que es evidente después del anuncio del presidente que estamos en fase 4. Ahora, se supone que en un rato más ya está anunciado, hay una conferencia de prensa desde la NFP del presidente Moreno y del doctor Yáñez para ver cuál va a ser la actitud del fútbol respecto a estos últimos anuncios de gobierno, pero apliquemos sentido común, nada más que sentido común. Si no puede haber actividades con más de 50 ciudadanos reunidos, un partido de fútbol cualquiera, sin público, con público para qué decir, pero sin público, reúne a más de 50 personas, ¿no? 30 jugadores entre el staff técnico, 35 por equipo, más los árbitros. Ya son más de 50, más toda la gente en la transmisión, que son entre 30 y 40 por lo menos. Estamos hablando casi 100 personas, por lo tanto... Bueno, seguridad no es necesario porque no habría público, pero yo creo que hay más de 100 personas de todas maneras. Lo que implica sentido común que se acabó el fútbol. Así de simple. Si no puede haber actividades, al menos en estas 2 semanas, si no puede haber actividades que se reúnan más de 50 personas, el fútbol, aún sin público, no se puede desarrollar. Ahora, claro, uno dice, ¿sabes que estamos en cuarentena por 2 semanas? Para mí esto es un dinámico, es un constante, porque cada caso que parte, cada caso que aparece, eso se va postergando. Yo lo conversaba hoy con mi hijo en el desayuno y también los llamaba a apelar al sentido común. Si esto resulta, estas 2 semanas de cuarentena, se logra frenar, la lógica indica que lo que resulta no se toca, por lo tanto debería extenderse al menos un par de semanas más. Sería absurdo que si hubiera resultado lo frenen y volvamos a una situación normal. Si no resulta, con mayor razón se va a extender, por lo tanto existen muchísimas posibilidades de que esto no sea 2 semanas y sea bastante más. Así es, yo creo que este tema de la cuarentena viene para largo, no tengo cifras, no tengo conocimiento, no tengo información, sentido común me dice que será hasta mediados de abril, y sobre todo que ahora que parte el invierno. Sí, lo que va a afectar también, ya lo vamos a conversar, más que seguramente, más allá de cualquier aprensión, más allá de cualquier análisis, que son todos legítimos, pero más allá de cualquier cosa, va a afectar casi seguramente la realización del plebiscito en abril. Queda un poquito más de un mes, nada parece indicar que va a ser posible realizar el plebiscito. Y además va desde los distintos sectores políticos, desde el oficialismo y de la oposición, se abren justamente a esta opción de suspender el plebiscito. Lo decía esta mañana la presidenta del Colegio Médico, Iska Sichel, que hay que evaluar seriamente ese escenario. Hoy a las 3 de la tarde están invitados a la sede del Colegio Médico todos los partidos políticos para discutir este tema, para hablarlo. Y hay un dato que no es menor: este fin de semana en Francia se realizaron las elecciones de alcaldes y la convocatoria fue muy reducida, y de acuerdo a esa información las autoridades francesas... Fue reducida en términos de lo que es la habitual participación 50 y tantos de los ciudadanos franceses, pero fue más del 50%. Igual no fue tan poco como se pensaba en un comienzo. Ayer se hablaba de un 18%, no, terminó siendo cercano al 50%. Y en ese escenario es que las autoridades francesas, de acuerdo a lo que informa el diario El País, se prepara para aplazar la segunda vuelta de las elecciones municipales a raíz del coronavirus. Si en Francia, pese a realizar la primera vuelta, se abren a no realizar la segunda, lo más probable es que acá tengamos que suspender. Era una primera vuelta bien, no voy a decir absurda, porque depende de todas las culturas políticas o democráticas de cada país, pero distinta a lo que estamos acostumbrados nosotros. ¿Por qué? Porque pasan a segunda vuelta todos los que tengan más del 10%. Entonces, claro, básicamente la segunda vuelta también tenía varios candidatos de nuevo a esta elección. Ahora hay información, tal como adelantábamos y pispábamos, de última hora. Por favor, información de última hora, porque efectivamente nuestra encuesta ya no existe. No, señor, porque se acaba de confirmar hace algunos minutos: la ANFP suspende cualquier actividad futbolística al entrar Chile en fase 4. Por lo tanto, el fútbol masculino y femenino y juveniles en todas sus divisiones, tanto Primera A, Primera B, Segunda División Profesional y fútbol joven, entra en un cese de actividad. Suspendido sin indefinidamente, tal como dice Rodrigo. Lo decíamos recién, sí, era imposible con
con esa cortapisa de no más de 50 personas, una actividad de deporte de grupo como es el fútbol superaba ese límite más allá de incluso de la gente de las transmisiones. Definitivamente, por lo tanto, por sentido común era imposible. No iba a haber ningún partido de fútbol. Da lo mismo el público, sin público. Incluso con estadios vacíos, no hay ningún partido de fútbol que se pueda realizar con menos de 50 personas. Por lo tanto, era más o menos claro que iba a pasar esto y ha sido oficializado ya por la NFP. Se suspende el campeonato de fútbol chileno. Así es, Felipe. El último comunicado era que a partir del 18 de marzo hasta el 19 de abril se jugaría sin público. Sin público. Ahora que entramos en fase 4, eso cambia, se suspende el campeonato, se suspende el fútbol masculino, femenino, series menores, todo está absolutamente suspendido. Ahora se va a jugar igual hoy día. Se entienda el fondo de esta situación que tiene que ver con proteger a los protagonistas de la actividad. Porque no va a haber nadie más, digamos, pero para proteger a la gente que trabaja en las transmisiones, para proteger a la gente que trabaja en cada uno de los clubes, para proteger a los planteles. Ahora, ¿es razonable jugar igual hoy día? Porque más allá de que se suspende el fútbol... Va a tener que aclarar eso, yo supongo. ¿Se va a jugar igual hoy día? Yo supongo que la suspensión afecta incluso a los partidos de hoy. En principio, se supone que no, pero supongo yo que la NFP, al tomar esta medida, va a tener que salir a aclararlo cuando sea la conferencia de prensa en pocos minutos más de... el presidente de la NFP a la 1:30 está, me dice Pablo Flores, citada a la prensa. Yo supongo que ahí se va a aclarar este tema, porque suspender el fútbol pero jugar hoy es completamente absurdo. A las 6, perdón. No, claro, en la fase 4 ya empezó. Claro. La fase 4 no es mañana, la fase 4 es hoy. Es como los partidos que se jugaban ayer con público cuando se había tomado la decisión de no hacer eventos con más de 500 personas. Me parece a mí que no, es que ya está hecha. No, finalmente esto es superior. Esto es serio, esto es la salud, esto no es pesos más, pesos menos, aquí no es que tenía que comprar entrada, da lo mismo, señor. Aquí realmente se la devuelven, así de simple. Se devuelve o perderá, o importa poco en este minuto de verdad cuando pasa estas cosas de fase 4, que el país ya está en una situación distinta. Yo creo que no se puede esperar, no, que ya viajó la gente, da lo mismo, señor, vuélvase y... Ahora, yo supongo que ahí el gobierno, las autoridades tendrán un rol importante, estarán en estos momentos comunicándose con quien haya que comunicarse. Suspendido el fútbol, esperamos todos y suponemos todos por sentido común también los partidos de hoy. Sí, pues 2 partidos que, para contarle a la gente, son a las 6 de la tarde, O'Higgins Antofagasta en el Teniente sin público, que ya lo habían dispuesto el fin de semana, y Curicó versus La Calera a las 20:30 horas en el Estadio La Granja. También se había dispuesto que jueguen sin público, pero como dice usted, si hoy se decreta fase 4, es irrisorio que jueguen igual. Hay presiones de ciertos sectores del fútbol que no están alineados con la realidad del país, que es mucho más importante que sus mezquinos intereses. Ya escuchamos durante la mañana de hoy a algunos dirigentes de clubes, específicamente al gerente de Unión Española, el señor Baquedano, diciendo que había que seguir el campeonato fuera como fuera. No existe eso. Da lo mismo. Importa menos que nada la opinión del señor Baquedano, la opinión de Unión Española o de cualquier otro club. Fase 4 no se juega y no se puede jugar. Afecte a quien afecte, como en otras actividades económicas y comerciales donde también se han visto mucho más afectados, muy duramente afectados. Hay pocas actividades que tengan el subsidio que tiene el fútbol, del fútbol, para seguir funcionando, digamos. O sea, si hay alguna actividad privilegiada en el sentido económico, es el fútbol profesional. Por lo tanto, queda solo como supongo yo, como un mal recuerdo, como una demostración de egoísmo, como una demostración de miseria, porque ¿sabes qué, Felipe? De miseria humana y económica, estas declaraciones que dicen hay que jugar a como dé lugar. Bueno, de miseria porque ya yendo a la letra chica o yendo a la minucia de Unión Española, le dieron vacaciones sin sueldo a la gente del fútbol joven, entonces... Explica eso porque también ha salido hoy en las redes sociales, más que públicamente, y tiene que ver con una decisión que habría tomado en la Unión Española al respecto. A propósito de la suspensión del fútbol joven, que me parece absolutamente evidente que se tiene que suspender, le dieron vacaciones de 15 días sin sueldo a todos los trabajadores del fútbol joven de Unión Española. La información, como dices tú, hasta aquí, hasta los planteles que debieran o que estaban programados para jugar hoy, es que se sigue jugando. Pero, hasta ahora. Pero todo eso antes de la conferencia de prensa de la 1:30, donde yo supongo que autoridades de por medio, gobierno de por medio, harán entrar en razón a la gente de la NFP, de los clubes. Si el fútbol suspende desde ahora, no desde mañana.
tenía un antecedente más. Fíjate que en respecto al tema del fútbol y de esta encuesta, solo en países como Chile, Argentina y Bolivia no se ha detenido el campeonato. Eso hasta ahora. En el resto de Sudamérica se suspendió ya en Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Paraguay. Son países que la actividad del fútbol en todas sus divisiones, masculino y femenino, no está en desarrollo. De hecho, el fútbol había suspendido el campeonato de las divisiones inferiores. Fútbol joven. Y no solamente el campeonato, los clubes suspendieron también, al igual que los colegios suspendieron las clases, suspendieron los entrenamientos, suspendieron todo, porque tiene mucho sentido que los niños que no andan en auto, que usan locomoción colectiva, que nadie sabe finalmente si uno está contagiado o no está contagiado, el riesgo es grande, entonces finalmente el fútbol joven también está suspendido no solamente el campeonato, sino que los entrenamientos. Yo insisto en el tema, si va más allá de cualquier análisis egoísta o no, de cualquier análisis miserable o no, respecto a la actividad económica en la que te desenvuelves. La orden de la autoridad a partir de entrar a fase 4 la ha dado hoy el presidente de la República. No hay posibilidad de hacer actividades donde se reúnan más de 50 personas. En un partido de fútbol, como los que están programados hoy en la tarde, hay con distancia más de 50 personas en el estadio. Sin público incluso. Entre los planteles, entre los dirigentes, entre la gente que transmite, hay más de 50 personas. Entre los árbitros, hay más de peloteros, qué sé yo. Hay más de 50 personas, por lo tanto no debiera haber posibilidad alguna de que el fútbol siga funcionando. Supongo, yo entiendo que la NFP y los clubes que iban a jugar hoy entenderán lo mismo. Noticias, titulares. Ha sido un resumen de todo lo que está pasando en estos primeros minutos y hay que seguir con eso. Sí, cuénteme cosas de las que no hayamos hablado hasta ahora, por favor. Bueno, tiene que ver básicamente con lo que ocurre en Europa, que también se extreman las medidas. Si bien es cierto, en Chile y en Sudamérica se han tomado medidas bastante drásticas. El cierre de fronteras y las restricciones siguen siendo tema en Europa. Por ejemplo, en España, efectivos de la unidad militar de emergencia fueron desplegados en las zonas de mayor riesgo de expansión del virus para realizar labores de reconocimiento y de orden para la gente que se transita por las calles. Ha habido labores de reconocimiento y desinfección. Además, el Ministerio de Defensa español decretó la activación de médicos militares en la reserva. Esto evidentemente ante el fuerte avance del brote. En el Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson pedirá a los mayores de 70 años que se aíslen hasta por 4 meses para protegerse del virus. La recomendación en todo el mundo para los adultos mayores es a no salir. 4 meses. Sí, señor. También en Alemania se da cuenta del cierre de las fronteras del país teutón. También países como Dinamarca, Polonia, Ucrania, o Estonia y Lituania anunciaron el cierre de sus fronteras. Letonia adoptó medidas de restricción. Rusia, a su vez, también cerró sus fronteras terrestres con Polonia y con Noruega. De acuerdo al balance realizado a esta hora por la agencia France Press, da cuenta de que hay al menos 6.501 muertos en el mundo. Además, da cuenta de que esta epidemia da cuenta de 168.250 casos de contagios en 142 países o territorios. Acá en Sudamérica, Perú anunció el cierre de sus fronteras. El presidente Vizcarra decretó estado de emergencia nacional por 15 días ante los 71 casos de contagiados. Argentina suma 56 casos y 2 muertos y además cerró sus fronteras y suspendió de las clases de todo tipo. Además, el día de ayer fueron expulsados, 270 turistas que no cumplieron con la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno. Algunas de las medidas que se han adoptado acá en Sudamérica, para qué decir, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Uruguay y en Brasil, que también cerraron sus fronteras y han dispuesto la suspensión de las clases en todo orden de cosas, ya sea a nivel básico, universitario y también secundario. Bueno, y ante esta situación tan complicada, fíjese que el mundo del fútbol alzó la voz. Por ejemplo, Mauricio Pinilla escribió en su cuenta de Twitter: el fútbol es de la gente, ¿por qué no suspender hasta que se normalice la situación? Soluciones a medias, es lo que decía el ex internacional chileno.
dentro de las reacciones que se han venido publicando en redes sociales respecto del momento del fútbol chileno. Felipe, Rodrigo. Sí, claro, las reacciones son variadas, pero yo creo que en este minuto no hay mucho que... Las reacciones ya no están bastante de más. Me parece a mí que la situación global, la situación mundial, el aprendizaje que hemos tenido de lo que ha pasado afuera, basta. Y nosotros veíamos y comentamos antes de entrar al programa el obituario del diario italiano, de lo que había pasado, cuál era el obituario común de Italia hace un mes y medio y el obituario de la semana pasada en Italia. Antes era una página, ahora son 10 páginas. Y la cosa hay que tomar conciencia. O sea, yo tengo un conocido en Italia, me contaba que los funerales son... O sea, no puede ir la gente a los funerales, 4 personas pueden ir a los funerales. O sea, si no llegamos a tener conciencia de ese tipo de cosas, que para despedir a una persona que se murió del coronavirus solamente pueden ir 4 personas, me parece a mí que no estamos entendiendo. No estamos entendiendo, entonces las reacciones me parecen que son algunas coherentes, otras menos coherentes, como la de Unión Española de querer jugar a como de lugar, pero bueno, yo creo que tenemos que entender en el minuto que estamos viviendo, en este minuto Chile, que es muy, muy, muy complicado. Fíjese que dentro de los anuncios que se hicieron hace algún rato, tanto a través del presidente Piñera, que, reiteramos, anunció fase 4, el cierre de las fronteras, más las medidas anunciadas de ayer, la suspensión de las clases y la invitación a personas mayores a quedarse en casa y trabajar a través de ¿cómo se dice? A través de sus computadores. Teletrabajo, gracias. El ministro Mañalich anunció que hay 2 casos graves. Un hombre de 44 años y una mujer de 22 años están conectados a ventilador artificial. Según lo que dice, tienen buen pronóstico ambos. El hombre está en franca mejoría y hasta el momento, esto lo digo hace más de 40 minutos, no hay ningún fallecido, pese a que hay cierta información a modo extraoficial de que habría un fallecido. Y lo último, antes de volver con ustedes, el desglose por casos. Sitúa a Santiago, la región metropolitana, con la mayor casos, con 54. En Antofagasta hay 2, en Atacama hay 1 caso, en la región del Maule 9, en Ñuble son 4 los casos, en la región del Biobío 3 casos, en Los Lagos hay 1 caso, en Aysén 1. Es el detalle de, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el país. También se vivió una situación muy complicada en la región de Aysén, donde hay un infectado, y además los vecinos de Tortel están en cuarentena. Esto a raíz de que el crucero Silver Explorer llegó justamente a puerto con una persona, un ciudadano británico que tenía coronavirus. Esto motivó la cuarentena generalizada en esta zona, donde se quejan de que no han tomado contacto con las autoridades y que no se activaron los protocolos correspondientes con un crucero que llegó a puerto y además con un ciudadano británico con coronavirus. 12:28 de la tarde, hacemos la primera pausa, ya seguimos con Metrópolis. La Metrópolis no se detiene. Nosotros ya volvemos. La clave me escucha.